está? Mi nombre es Miguel Ángel Serrano Melgar. Este día vamos a seguir con el tema de las materias de introducción a la bioquímica de la unidad 4, metabolismo de ácidos nucleicos. Vamos a ver la importancia del tema, el papel de los ácidos nucleicos en la función celular como almacenadores y transportadores de la información génica celular. El contenido de la unidad es la definición de ácidos nucleicos, los nucleótidos como la base estructural de los ácidos nucleicos, diferencias entre ADN y ARN y el metabolismo del ADN y del ARN. Vamos a ver cuál es la definición de los ácidos nucleicos. Son las biomoléculas portadoras de información genética. Estos son biopolímeros de elevado peso molecular formados por sus unidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Químicamente, ¿qué es un nucleótido? Es la unión de un azúcar de 5 carbonos, ribosa o desoxirribosa. La diferencia entre ambos azúcares es que en la posición 2 de la ribosa hay un grupo oxidrilo que está ausente en la desoxirribosa. La base nitrogenada puede ser purina o pirimidina. Las bases nitrogenadas son moléculas que, como su nombre lo indican, tienen un nitrógeno en su estructura. Las pirimidinas tienen una estructura molecular en la cadena atómica con forma de anillo, en la que hay átomos que no son de carbonos. En este caso son átomos de nitrógeno quien sustituye al carbono. Las purinas tienen doble anillo heterocíclico, en la que el nitrógeno sustituye al carbono en las posiciones 1, 3, 7 y 9. El tercer componente de los nucleótidos es el ácido fosfórico, que en su estado ionizado es el grupo fosfato. Esta es la estructura de un nucleótido. La unión principal es el azúcar de 5 carbonos o una pentosa que está en el centro del nucleótido. El azúcar tiene 5 carbonos en su estructura. El anillo de la base nitrogenada se une a través de un enlace beta N1,4-glucosídico entre la pentosa y el nitrógeno 9 de la purina, o en el caso de las pirimidinas, en el carbono 1. Asimismo, en el carbono 5 hay un enlace fosfoanhidro con el grupo fosfato, ¿verdad? Así tenemos los componentes, los tres componentes, timina y uracilo. Los 4 nucleótidos que se encuentran en el ADN son adenina, guanina, timina y citosina. Los nucleótidos que se encuentran en el ARN son los mismos, con la diferencia de que en lugar de timina está uracilo. Los ácidos nucleicos son las moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la información genética. Existen dos tipos principales de ácido nucleico en todas las células animales, en células vegetales, bacterianas y virus. Estos son el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Ambos tipos se diferencian tanto en la composición de bases, estructura y la localización y función. Las diferencias entre ADN y ARN pueden ser de varios tipos. En el caso de las estructurales, tenemos que el ADN tiene como azúcar la desoxirribosa y en el caso del ARN, el azúcar es la ribosa. En el caso del ADN, las bases nitrogenadas que se van a conformar el ADN son las bases púricas, adenina y guanina, y las bases pirimídicas, timina y citosina. En el caso del ARN, estas bases nitrogenadas serán las bases púricas, adenina y guanina, y las bases pirimídicas, uracilo y citosina. La hélice
se refiere al número de cadenas polinucleotídicas que conforman la molécula. En el caso de ADN, tiene una doble cadena polinucleotídica conformando una estructura en forma de doble hélice. Y en cambio, en el ARN hay una sola cadena polinucleotídica. Se observa la estructura del ADN con doble cadena. Los nucleótidos se unen entre sí a través de puentes de hidrógeno. Los nucleótidos, como se pueden ver acá, en recuadros azules, pueden unirse a través de enlaces fosfodiéster. Esto se observa en este recuadro azul. La unión de nucleótidos intercadena se realiza en el centro de la molécula por medio de puentes de hidrógeno. El enlace se realiza entre una purina y una pirimidina. El número de puentes de hidrógeno entre el par guanina-citosina es de 3 puentes de hidrógeno. Y el número que existe de puentes de hidrógeno entre la timina y adenina es de 2 puentes de hidrógeno. Ambas cadenas polinucleotídicas van en dirección opuesta. Una de ellas va en dirección 5', 3', y la cadena complementaria va en dirección 3', 5', ¿verdad? Otra diferencia entre el ADN y el ARN es su localización celular. En las células eucariotas, el ADN se encuentra formando cromosomas, en las cuales varía según la especie de organismo. En las células eucariotas, los cromosomas están localizados en el núcleo celular. Y en el caso de las células procariotas, es un único cromosoma que tiene este cromosoma. En cambio, en el ARN se encuentra en células eucariotas que tienen un núcleo, pero lo hacen temporalmente. Luego salen al citosol, donde realizan su función en las células procariotas. En el caso de los virus, en algunos tipos de virus que son DNA, están dentro de una estructura que se llama cápside. En los virus RNA, es decir, que no tienen DNA en esa estructura, también se encuentran en la cápside. La diferencia biológica es a través de su función. El ADN sirve como almacenamiento de la información, los cuales están almacenados en los genes. Su información es utilizada decodificándola para la síntesis de proteínas en los procesos de transcripción y traducción. El ADN, además de eso, se autoduplica de forma exacta, lo que asegura la transmisión de información genética fidedigna de las células hijas en el proceso de división. En el metabolismo del ARN está implicada la síntesis de proteínas. En ese sentido existen 3 tipos de ARN mayoritario en la célula: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. En el caso del ARN mensajero, lleva la información al ribosoma de la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el ADN. El ARN de transferencia capta aminoácidos en el citoplasma y los transporta a los ribosomas. Y el ARN ribosómico se une a proteínas específicas ribosómicas formando las unidades del ribosoma. En la estructura del RNA es distinta a la del DNA. El ARN está compuesto de una sola cadena polinucleotídica con sus bases nitrogenadas libres, pero sus nucleótidos unidos a través de enlaces fosfodiéster, en el cual, en este caso, serían las bases que se encuentran uracilo, guanina, adenina y citosina. Los 3 tipos principales de ADN tienen una función distinta. El ARN mensajero, el cual se forma a partir de la información contenida en la secuencia de nucleótidos del ADN. El ARN solo se forma a partir de un segmento de ADN. Este segmento se le conoce como secuencia génica o simplemente llamado gen. Es de notar que el gen se encuentra en una sola de las bandas del ADN.
Por esa razón, el ARN mensajero que viene únicamente de esta banda que contiene el gen se le conoce como mensajero, porque transporta el mensaje almacenado en el DNA. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos que son utilizados para la síntesis de proteínas. Estos aminoácidos son incorporados según la secuencia de bases determinada por el ARN mensajero. El ARN ribosómico es un tipo de ARN que se une a proteínas determinadas según donde se encuentren y juntos forman los ribosomas. Estos ribosomas es el lugar donde se unen los aminoácidos que son transportados por el ARN de transferencia y que son codificados directamente por el ARN mensajero. En este video del ADN a la proteína, se explica el sitio de las células eucariotas donde se encuentra el ADN, que es en el núcleo, formando los cromosomas, y luego estos pueden contribuir a la síntesis